Existen lugares en el mundo que parecen predestinados a brillar a lo largo de la historia. El estrecho del Bósforo es uno de ellos. Situado en el contacto entre dos mares interiores, el Mediterráneo y el Mar Negro, y en el lugar donde más se aproxima a las masas continentales de Europa y Asia, la península balcánica y la península de Anatolia respectivamente, este emplazamiento privilegiado ha sido, desde hace casi 3000 años, puente de paso de grandes civilizaciones, y a la vez, objeto de deseo para las mismas. El papel estratégico que juega el Bósforo hoy en día es muy importante, pero en épocas anteriores lo fue todavía mucho más. Quien controlase ese territorio dominaba también la navegación entre Europa, Asia y África a través del Mediterráneo. Pero además, quien se adueñase de él, lo hacía también de las rutas comerciales que ponían en relación Oriente y Occidente. Pero esto no es todo. A la entrada del Bósforo, desde el mar de Mármara, existe una pequeña lengua de tierra de varios kilómetros de longitud. Esta diminuta península goza por su posición estratégica de unas condiciones aún más excepcionales si cabe que todo lo que hasta ahora hemos descrito. Inmediatamente al norte de esta península existe un golfo estrecho que la rodea y que recibe el nombre de Cuerno de Oro o Cuerno Dorado, así denominado porque su forma recuerda a una especie de cuerno. La península recibe además a una serie de arroyos procedentes de lejanas montañas que vertían su agua hacia el mar de Mármara y hacia el Bósforo. No es de extrañar, por tanto, que el lugar llamara la atención de quienes lo visitaban, por lo general tribus que aprovechaban la proximidad entre los dos continentes para atravesar por él o navegantes que se adentraban hacia el norte. Situémonos en el siglo VII a.C., cuando el pueblo griego se encontraba en pleno proceso de expansión colonial. Entonces, en aquellos tiempos, los helenos vivían en numerosas polis situadas en torno a las orillas del mar Jónico, hoy llamado mar Egeo. Era una tierra pobre y árida en general. Sin embargo, sus ciudades estaban superpobladas para las posibilidades de la época, y sus habitantes ansiaban encontrar lugares más feraces donde iniciar una nueva vida. Al norte del Bósforo existe una gran extensión de agua que los griegos llamaban Ponto y que nosotros conocemos como Mar Negro. Las orillas de ese mar, en especial las llanuras que existen al norte del mismo, eran y son particularmente fértiles. En ellas se producía un gran volumen de cereales, fundamental para poder alimentar a las ciudades griegas, siempre escasas en alimentos. Esas llanuras estaban habitadas por el pueblo escita. Actualmente conocemos a esa zona como Ucrania. Entre ellas y Grecia surgió un intenso comercio en el cual los barcos griegos llevaban el grano hacia el sur, mientras que regresaban hacia el norte cargados de objetos manufacturados. Semejante hecho le otorgó una gran importancia estratégica al Bósforo, pues quien controlara su paso poseía a su vez la llave para el abastecimiento de alimentos a Grecia, de ahí que el interés de la zona creciera y que hacia el año 675 a.C. se fundase la ciudad de Calcedonia, con el objetivo de dominar el comercio por el estrecho. Pero Calcedonia había sido fundada un poco más al sur de la entrada del mismo, en una zona costera bastante rectilínea, y que por tanto no resultaba fácil de defender. Pocos años después, un navegante de la ciudad de Megara, cerca de Atenas, al que la tradición llama Abisas, convenció a algunos de sus conciudadanos para que emprendieran con él un viaje en el que buscar un lugar adecuado donde fundar una nueva ciudad e iniciar una vida mejor. En aquella época, era costumbre de los antiguos griegos que cuando se quería emprender un proyecto de gran envergadura, se consultara previamente al afamado oráculo del santuario de Delfos, que era el que tenía más renombre en cuanto a la predicción del futuro. En él residía la Sibila o Pitonisa, una mujer con poderes mágicos que era capaz de adivinar lo que sucedería más adelante, y por tanto, era también la que más sabiamente podía aconsejar sobre la mejor forma de obrar ante una nueva empresa.